nos estaba hablando de un hombre prudente que construyó sobre la roca, pero también es triste de ver el hombre necio que construyó sobre la arena, pero vamos a mirar el resultado del uno y el resultado del otro. Tanto la casa del que la construyó en la roca como el que la construyó en arena, ambas llevaban materiales. Ambas llevaban materiales, pero el resultado lo podemos ver después. ¿Cuándo? Esos resultados los podemos ver después, porque depende qué materiales se pusieron. El que construyó en la roca puso materiales fuertes, materiales finos. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué clase de fundamento de materiales estás poniendo en esa construcción? El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué materiales se usan para esa casa? Número uno, lo que estábamos hablando, la enseñanza de la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que Salomón expresa cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse de mala inteligencia, pero también terminando el discurso en el libro de Eclesiastés dice, el fin del discurso es teme a Dios y apártate del mal. Los dos como que son materiales muy fuertes para poder tener una familia como tiene que ser. Entonces, esos materiales, primero, Dios; segundo, el amor, la comunión, la comunicación, la disciplina, materiales bíblicos. Esos materiales los tenemos en la palabra. Yo le invito, hermanos, esposos, comiencen a leer la palabra de Dios y comiencen a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. La Biblia es un dechado de enseñanzas. Ese libro de Proverbios es extraordinario. Miren ustedes lo que Salomón está escribiendo. Y tú, hijo mío, no te olvides la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Eso me marcó. Instrucción, eso quiere decir que el padre, ese es un material fuerte, instruir. Y qué profundidad cuando la mamá dirige esa instrucción. Pero si no hay una instrucción en el padre, ¿qué va a dirigir la mamá? A veces encontramos mujeres, bueno, algunas son cabeza de hogar y les toca porque no tienen esposo, pero sí que le toca doblar el trabajo si quiere tener una familia como un gran regalo de parte de Dios. Porque esa instrucción hay que darla y esa instrucción hay que dirigirla. Pero ¿por qué a veces las parejas no pueden, ni él instruye, ni ella dirige? Porque no hay armonía, porque no hay comunión. La Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. Y a veces mientras los esposos se pasan la vida peleando, discutiendo, hoy en día encontramos parejas que viven jugando como a la guerra de poderes, a ver quién manda, porque de pronto ella gana más, porque de pronto ella es más preparada. Yo le quiero invitar que en vez de estar en esa guerra de poderes peleando, a ver que quién manda, que quién da más de plata, que quién aporta menos, detalles que no valen la pena, más bien que se dediquen a construir una familia, porque el tiempo se les pasa, la venida del Señor está muy cerca y no se puede pasar la vida peleando, discutiendo. Si usted tiene problemas en su matrimonio, no va a poder tener hijos que vivan para Dios. Es muy difícil, porque si a veces con los padres que viven para Dios es difícil que los hijos aguanten las tempestades de este mundo, y a veces se los trata de llevar cuando hay un fundamento de papá y mamá firme en Dios, y los vendavales tratan de desestabilizar a veces a nuestros hijos. ¿Qué será de un hogar donde no hay armonía?
donde el uno habla alemán y el otro habla francés, no se entiende. Pero para ello te tengo una buena medicina. Después de esta semana, de este gran programa de familia, creo que esto no es simplemente el pensamiento de sus misioneros. Este es un pensamiento que Dios le puso a sus misioneros porque había la necesidad. Yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes, pero yo les invito, si tienen problemas en pareja, saquen un tiempo, dialoguen, no peleen, porque hay familias que no saben comunicarse. Claro, es que de pronto ese chip que tienes fue la forma que te criaron. Nunca tuviste un papá o una mamá que dialogaron. Déjeme decirle que la mayoría de nuestros padres no nos enseñaron a dialogar. En mi hogar, por lo menos, yo te digo la verdad. En mi hogar no se vio diálogo, en mi hogar se veían peleas, gritos de mi papá, insultos de mi papá. Muy buen padre porque comida y ropa no faltaba. Gracias a Dios, muy responsable. Pero todo era gritos y todo era juguete y nadie tenía derecho a hablar. Horrible, horrible. Y yo, imagínense, me caso bien joven, antes de cumplir 18 años. Y conozco a Dios de 13 años, 14, 15, 16, 17. A los 4 años de convertirme me caso con un misionero. Que no se alcanza a imaginar el peso. La primera misionera más joven que ha habido de la iglesia en Colombia fui yo, 17 años. Llegar a un campo misionero, no venía de hogar cristiano de años, no fui formada en un hogar cristiano, apenas 4 años de caminar con el Señor. Irme a otro país, en ese tiempo no habían redes sociales, nadie se comunicaba con uno, no se escuchaban enseñanzas, y comenzar a manejar un hogar. Y a los 4 meses de casada, el primer embarazo. Y al año, y tenía mi bebé 14 meses, la primera, cuando se viene la otra. No fue fácil, no fue fácil. Y prácticamente nosotros en el noviazgo no nos conocimos. Una cosa es distinguirse, otra cosa es conocerse. Pero te cuento un secreto en estos 50 años. Dios nos une. Cuando uno busca a Dios, las cosas cambian. En vez de estar peleando, discutiendo, yo invito a las parejas, saquen tiempo, siéntese. No esperen que estén acalorados, porque en un momento de acaloramiento lo que viene son a veces las ofensas, las heridas. Tengan primero un tiempo de oración los dos, y si es posible un día de ayuno, y váyanse solitos a ese lugar a orar, a ayunar, y comiencen los dos a dialogar, a hacer un balance, a ver qué está pasando con nosotros entre pareja. Que tengan el suficiente carácter de sentarse en el banquillo de los acusados, cada uno escuchar los errores que está cometiendo sin enojarse. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Pero ¿qué dice el Señor en esta noche? Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. No se obstine, hermano, hermana. Es que yo soy así, es que así me criaron. Si yo me hubiera quedado como me criaron, Padre Celestial, no tendría una familia. No tendría hijos sirviendo a Dios, no habría aguantado 50 años este matrimonio. Y déjame decirte que no estamos aquí porque hubiésemos sido perfectos. Y no me preguntes si hemos tenido problemas y dificultades. Claro que sí. Esto en matrimonio no es un regalo con cintas decorativas simplemente, no, eso trae sus púas, eso trae sus momentos, pero hay un secreto muy grande y es la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios llegamos con nuestras fallas, con nuestras debilidades, confesando nuestros errores y diciéndole, yo quiero cambiar, y cuando salimos de su presencia salimos diferentes. Alabanzas al Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Pero que se dispongan los dos a hacerlo. Porque a veces, perdónenme, varones, no estoy en contra de ustedes, los amo en Cristo. Pero a veces es la mujer la que está llevando la carga. O puede ser que hay hogares donde es el hombre. Ella la que está orando, Señor, que mi matrimonio se arregle. Señor, que mi esposo cambie. Señor, que mis hijos... No, váyanse los dos.
Así como un día dieron un sí en el matrimonio ante un cura, ante un pastor, ante un juez, un abogado. Así como un día se unieron en matrimonio, así únanse en los dos a mirar a ver qué son las cosas que están afectando la familia. Puede ser que ya tienes hijos, puede ser que tú digas, bueno, ya, sí, ya tenemos hijos, ya no podemos retroceder el tiempo, y es verdad, pero sí todavía están a tiempo de hacer un análisis en qué se están equivocando, en qué están fallando, porque el Señor todavía endereza las veredas. Pero ¿qué se necesita? Tener el suficiente carácter, ser capaz, caballero, de agachar la cabeza y reconocer que también te equivocas. Porque puede ser que fuiste criado en un hogar machista, en un hogar donde tu papá decía, yo mando y yo soy aquí el que mando, y golpeaba la mesa y gritaba y todo el mundo tenía que meterse debajo de las camas asustado porque él mandaba. Si tú naciste en un hogar de esa manera, tú necesitas renunciar a eso. Haz un análisis cómo te criaron, hermano, hermana, porque puede ser, todos traemos maletas del hogar donde nos criaron, a veces traemos cadenas, pero yo te invito, el día que yo me atreví a hacer un alto en el camino y comencé a analizar cómo me criaron, y dije, bueno, la Biblia dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo buen nombre. Las cosas buenas que me aportaron en mi hogar les echo mano, pero las cosas malas las boto, como la basura. ¿Usted qué hace con la basura? Nadie agarra una bolsa de basura y le echa toda mugrera y la pone en la sala de coral o en el cuarto. No, por eso pasan unos carros, se las llevan lejos, porque la basura apesta, porque tiene microbios, porque tiene bacterias. Déjeme decirle que hay cosas en los hogares donde nos criaron, de mentiras, orgullo, altivez, enojo, pelea, tanta cosa. Y de pronto eso lo traemos. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Si el Señor es capaz de liberar al borracho, si el Señor es capaz de transformar el drogadito, ¿no va a poder el Señor cambiar esas costumbres que traíamos de casa? Claro que sí. Podemos cambiarlas, porque es que el verdadero evangelio está precisamente en eso. Hermano, a mí me parece terrible ver personas a veces en la iglesia, un avivamiento y alabanzas y gloria a Dios, y hasta sirven y hasta cantan, pero en sus hogares son otra cosa. Déjeme decirle que para mí, y se lo digo de todo corazón, para mí es más importante en este momento lo que piensa mi familia de mí que lo que piensan los demás. ¿Por qué? Porque usted no vive siempre con los demás. Usted hoy está en Aruba, mañana puede estar en otra parte. Y somos cambiantes. Oh, pero la familia, nunca se dice es familia, siempre será nuestra familia. Y cuando tú te haces un propósito, yo primero tengo que recibir aprobación de lo que yo soy y de lo que yo hago, de los que yo tengo cerca. Parece terrible estar nosotros ante la gente siendo estrellas cuando en la casa estamos estrellados. Así alumbre vuestra luz delante de nuestra familia, primero, y luego delante de los hombres. Alabanzas al Señor. Y cuando el Señor habló del poder del Espíritu Santo, dijo, me seréis testigo primero en Jerusalén. Hermano, nosotros no podemos estar llenando la iglesia de almas cuando por la puerta de la casa se nos están saliendo los nuestros. ¿Qué estamos haciendo para retener los nuestros? Pues hay que hacer un trabajo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Necesitamos hacer un trabajo. Porque cuando en esto que habla la Biblia del hombre que edificó en la roca, ¿qué pasa? Que vienen los vendavales, que vienen los terremotos, que vienen los vientos fuertes, pero como la casa está construida en la roca, permanece. No quiere decir que no hay problemas en el hogar. Yo jamás evangelizo a la gente diciéndole conviértase para que se le acaben los problemas, porque me parece una mentira. Mientras estemos en esta tierra hay problemas.
Mientras estemos compartiendo, la convivencia ese no es fácil, hay dificultades, y más, por ejemplo, en el tiempo de confinamiento, porque el esposo estaba enseñado que estaba en un lado todo el día, la esposa en otro lado, los hijos, pero en los días de confinamiento encerrados en casa, ahí es donde nos dimos cuenta de verdad qué hogares teníamos. Y yo creo que también eso lo permitió Dios para que los padres se dieran cuenta cómo los hijos se le estaban saliendo de las manos, cómo la armonía, la comunión se estaba perdiendo. Y este es el tiempo, hermanos, de preparar nuestra familia para la venida del Señor. Alabanzas al Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Entonces esa casa que está construida en la roca, vienen los vendavales, vienen los ventarrones, pero permanece. Pero ¿qué de la casa que está construida en la arena? Esa casa que está construida en la arena, es esa casa que, ¿cuáles son los materiales que se le pusieron? Porque si la casa construida en la roca se le puso materiales de la enseñanza de la palabra, del amor, del perdón, de la disciplina, de la comprensión, de la comunión, de la comunicación, pues déjeme decirle que el que construye la casa en la arena es la que la construye con falta de oración, falta de palabra, falta de amor, peleas, gritos, insultos, enojos. Colosenses el capítulo 3 está diciendo, haced pues morir lo terrenal. Vea que no dice, dígale al Señor que se lo haga morir, sino hacerlo morir, porque ahí le está hablando a la gente que está llena del Espíritu Santo. Porque lo que usted y yo no nos conocemos, que seamos llenos del Espíritu Santo, porque vivamos hablando en lenguas. Sí, yo sé que la evidencia de recibir el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, pero no pensemos que podemos mostrar que estamos llenos del Espíritu Santo porque vivamos hablando en lengua, No, Señor. Lo que demuestra que usted y yo tenemos el Espíritu Santo después de haber hablado en lengua es el fruto. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Sí, porque hay gente que puede hablar en lenguas, y los he conocido. Pero cuando llegan a la casa, llegan a insultar, llegan a pelear, llegan a sacar en cara la comida, llegan a humillar y hablar en lenguas. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia es muy clara que el fruto del Espíritu es paz. Vea, hermano, paz. Esa paz de Dios, ¿cómo está esa paz en este tiempo? Estás desesperado, papá, mamá, que lo del trabajo, que la crisis, que lo de la pandemia, que qué va a pasar. Entonces llegas a la casa, que vea que esta situación y alegando y haciendo mala cara y los hijos pagando los platos rotos. No, hay que tener paz, hay que tener tranquilidad. Esa paz la da Dios. Por eso dice, ponte en comunión con Dios y el resultado será la paz. Y el fruto del Espíritu es paz, es amor, es bondad, es fe, es mansedumbre, es dominio propio. Cuando tú en la casa te sales de la ropita, cuando comienzas a gritar, hermano, cuando golpeas esa mesa y dice aquí, yo siempre he creído que cuando un hombre grita y golpea y dice, aquí el que mando soy yo digo, ese pobrecito hace rato perdió la autoridad espiritual. La perdió, porque usted no tiene necesidad de golpear una mesa para que los demás vean que usted manda. ¿Sabe cómo se ve que ese hombre manda? Cuando se le ve que es un hombre fiel, que es un hombre consagrado, que es un hombre que habla la verdad, que es un hombre que maneja las cosas como Cristo, porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que ha hecho el Señor, en la condición en que estábamos y aun cuando fallamos, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Venimos al Señor a veces con debilidades, con flaquezas, y no lo encontramos a Él señalándolo, sino extendiéndonos la mano. Así es que se necesita un varón, así es que se necesita un hombre lleno del Espíritu Santo, actúa de esa manera. Una mamá llena del Espíritu Santo de igual manera.
no es la que dice mis hijos son una desgracia, porque eso fue lo que criaste. Bendito sea el Señor. Si usas esos materiales, entonces ¿qué pasa? Fue una casa construida en la arena, entonces cuando vienen los vendavales, los ventarrones, la casa se fue al piso. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué has hecho con ese hogar que te dio el Señor? ¿Qué estás haciendo con él? Estaba escuchando que se había hecho un estudio, escuchen mis queridos hermanos, un estudio por 4 generaciones. Dice que hicieron un estudio de 4 generaciones de una familia cristiana y de una familia no cristiana. Y los resultados de la familia cristiana de esas 4 generaciones es que salieron pastores, misioneros, buenos cristianos, buenos abogados, buenos gerentes, cantantes, músicos, generaciones que engrandecían al Señor. Algunos gobernadores de esa nación salieron que gobernaron con justicia, con rectitud. Dice que tuvieron los mejores gobernadores. ¿De dónde venían? De hogares donde estaba Cristo, de hogares donde se enseñó los valores, los principios. Pero en el estudio, la otra familia era una familia donde no estaba Cristo. Y dice que en ese estudio encontraron que salieron ladrones, prostitutas, violadores, irresponsables, callejeros, maltratadores, divorciados en cantidad de veces. Que Dios nos ayude. ¿Qué estamos formando? Oh, si alcanzáramos a entender, mis hermanos, la profundidad que tiene ese texto, que si el Señor edifica nuestra casa, es lo mejor. Si no la edifica, estamos en vano haciendo cosas. Usted puede trabajar mucho, usted puede estar ahorrando y no es que sea malo, hay que ahorrar, hay que pensar, pero hay padres que se esclavizan del trabajo. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para compartir en familia. No hay tiempo porque trabaja y trabaja y trabaja. No, es que yo tengo que dejarle a mis hijos una buena herencia. ¿Y qué pasa? El día que usted se muere, lo que más se malgasta son las herencias. ¿Por qué? Porque si usted no dejó hijos temerosos de Dios, esa herencia la agarran y la vuelven nada. La hacen como lo hizo el hijo pródigo. Se fue y se la gastó con mujeres, en parrandas, en tragos y en vicio, hasta que se quedó en cero. Pero si usted les deja la mejor herencia, primero que todo, déjeles que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Déjeles un verdadero cristianismo. Enséñeles valores, moral y todo eso. Y ya después, listo, que se va a trabajar para dejar alguna cosita material, pero lo primero es lo espiritual. Y sepan, mis hermanos, que todo esto que está pasando nos está demostrando que el Señor está para venir. Y uno de los hermanos, un hermano que le dio pandemia, estuvo muy grave, a punto de morirse, un hombre muy de Dios, muy de Dios. Hace algunos días me llamaba y me decía, hermana Luz Marina, yo estando en medio de ese, tuve como un éxtasis en medio de lo que sufrí de esa pandemia, porque a él ya lo declaraban que moría. Pero él dice que tuvo un encuentro con Dios muy lindo y el Señor le mostró que él se iba a llevar, que los que él se iba a llevar era porque los quería guardar del mal en este mundo. Que era lo primero, que los que se estaba llevando era que poco a poco está recogiendo los suyos para que reinaran con él. Y lo segundo, que estaba purificando la iglesia. Oh, qué bueno que en esta noche podamos entender
¿Qué necesitamos hacer para tener familias como tiene que ser? Esto no lo consigues chateando. Esto no lo consigues comiendo, trabajando, corriendo. Esto lo consigues cuando con esposo y esposa caminan con Dios en rectitud. Cómo me gusta esa porción de lo que habla de Zacarías. Creo que es la pareja que más me inspira en el Nuevo Testamento, cuando dice, había un hombre llamado Zacarías y Elizabeth su mujer. Ambos eran irreprensibles, justos, equitativos, andaban en los caminos del Señor. ¿Y qué salió de ahí? De esos lomos y de ese vientre, nada menos y nada más que Juan el Bautista, el único hombre que pudo señalar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único hombre que pudo bautizar a Jesús de Nazaret. Pero ¿de dónde salió? Bendito sea el Señor. Y su esposa estaba estéril, pero mire que él no estaba señalándole por su debilidad. Él lo que hizo fue que cuando le tocaba presentar sacrificio como sacerdote, hizo una oración por su esposa. Leas ese primer capítulo de San Lucas y verá. Y fue y oró por su esposa, y el Señor se le apareció y le dijo: tu oración ha sido escuchada. Hermano, qué lindo poder escuchar un sacerdote que ora, pero también una esposa que se une a orar por él. Te ruego en esta noche, Señor, que enseñes a las familias a tener esa construcción sobre la roca, porque aunque vengan los vientos, los vendavales, Señor, esa construcción permanecerá, porque está fundamentada en Cristo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hay familias que tienen, Señor, su casa construida en la arena, en esta noche tú puedes derribar, Señor, esas casas para que se construyan en la roca. Derrama espíritu de oración en las parejas, armonía, comunión, para que puedan así ser ese canal de bendición para sus hijos y sus familias. Que cada padre se levante con autoridad espiritual para decir: yo en mi casa serviremos a Jehová. Que cada madre se levante para ser esa ayuda idónea en armonía con su esposo y poder sacar esos hijos adelante. Que los hijos también en esta noche perdonen a sus padres sus fallas, sus errores. Que los padres se atrevan a pedirse en perdón en familia, si han fallado, si han equivocado, porque no somos derrotados porque hayamos tenido una derrota, sino porque no nos levantemos de ella. Yo te pido bendición para las familias esta noche. Tu venida está muy cerca, Señor. Oh, tu palabra dice: si el padre de familia supiese a qué horas vendría el ladrón, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Satanás quiere robar nuestros hogares, pero en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder.